Estamos de regreso y hemos estado compartiendo sobre los tres tipos de hombres que nos habla la Biblia: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Pastor Rubén, una de las preguntas que nos hacíamos es, cuando hablamos de estos tres tipos de hombres, ¿significa que cada uno de nosotros tenemos que pasar por este proceso o pudiéramos pasar del hombre natural, que es aquel que no ha conocido a Dios, conocer al Señor, pero de forma inmediata llegar al hombre espiritual? La verdad es que cuando uno ve estos tres tipos de hombres, lo que uno puede extraer es que cada uno de estos tipos de hombres es la expresión de lo que nosotros percibimos del Evangelio. Entonces, en algún momento creo que todos pasamos por un proceso donde vamos siendo perfeccionados, donde iniciamos en una condición natural, que hemos venido hablando acerca de que esa condición del hombre natural es aquella condición donde él no ha nacido de nuevo, no ha conocido el reino, el Espíritu Santo todavía no ha llegado a su corazón, por lo cual todas las cosas él las percibe desde una perspectiva natural, desde la perspectiva de los cinco sentidos, desde lo que ve, desde lo que escucha. Pero bajo el diseño de Dios, el ideal es que no nos quedemos en esa condición. El diseño de Dios es que una vez que nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Dios, su palabra, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, nosotros lo podamos recibir en el corazón y pasar de esa condición natural que no puede ver las cosas de Dios, que no puede entender las cosas de Dios, no puede conocer lo de Dios, y pasar a un proceso donde nacemos de nuevo como un momento en el tiempo, pero donde a partir de ese nacimiento comenzamos un proceso de perfeccionamiento, donde nuestra naturaleza va siendo moldeada, donde vamos formando el carácter de Cristo, donde nos vamos desarrollando en el hombre interior hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que ahí es donde nosotros pudiéramos hablar de lo que es el hombre espiritual. El hombre espiritual es la expresión de aquella persona que puede vivir el carácter de Cristo dentro de él. Entonces, cuando nosotros miramos estos tres tipos de hombres, lo que estamos viendo es ese proceso en la vida donde todos nosotros necesitamos ser involucrados. Y algo que es bien importante entender en el hombre natural es que yo creo que la limitante más fuerte del hombre natural es que él no puede conocerlo de Dios. Porque la única manera de conocerlo de Dios es cuando el Espíritu Santo lo revela. Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Yo eso lo veo desde dos perspectivas cuando hablamos de estos tres tipos de hombres. La primera es para nosotros, ¿dónde estoy hoy? O cómo ha venido siendo mi proceso. Pero todos nosotros sabemos que nos vamos a relacionar con personas, empezando en la casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, después el resto de familiares, centro de trabajo, centro de estudio. En las relaciones, el entender estos tres tipos de hombres y cómo nos podemos encontrar en cualquiera de ellos, me permite valorar de una forma diferente mis relaciones. Porque algo que es común es que muchas veces nosotros queremos presionar a aquellos que no conocen de Dios a que entiendan de la manera que nosotros entendemos, a que vean de la manera que nosotros estamos viendo. Pero cuando hablamos del hombre natural, que sabemos que para él todo lo espiritual es una locura, pero simplemente es porque no lo entiende o el Espíritu Santo no ha venido a él porque no ha nacido de nuevo, entonces eso me debería de traer paz, me debería de traer tranquilidad y no tener conflicto. Y lo mejor de todo es que me posiciona en un lugar donde voy a reflejar de una mejor manera o con una mayor exactitud a Cristo sobre mi vida. Porque muchas veces como cristianos queremos que las personas casi que presionándolos nos entiendan. Pero con esto que estamos hablando es tan poderoso que me posiciona a mí en un lugar donde ahora yo los voy a ver de una manera diferente. Voy a ministrar de una manera diferente. Y es posible que a través de mi conducta estas personas puedan ver a Cristo. Y ahí ellos digan, yo quiero ser parte de eso, yo quiero recibirlo. Y lo que vamos a ver ahí es una transición del hombre natural hacia el hombre carnal. Ahora, hay que entender, por ejemplo, Filipenses 1:6 dice que estamos persuadidos del hecho de que Dios empezó una obra, que hay un proceso que se va construyendo día con día, donde el ser humano es un participante integral, es un actor principal. Y Dios está en medio del proceso
llevándonos a niveles de entendimiento, de revelación y también de relación con Él. Entonces, todo ser humano va a estar inmerso en un proceso de mejoría. Tiene que ver con promesas, tiene que ver con el cumplimiento de la Sagrada Escritura sobre la humanidad, porque precisamente el hombre, cuando fue desligado por causa del pecado, de los ámbitos en que Dios había decidido desarrollarlo, como era el Edén, empezó un peregrinaje en todo un proceso. Adán salió del Edén y muchas cosas que antes eran naturales para él en su relación con Dios se volvieron extrañas, porque ya no las podía vivir porque estaba separado de Dios en cuanto a la relación que tenía. Todo eso ha traído que en el desarrollo nuestro, del hombre interior, del hombre caído, la naturaleza caída que le llamamos, que es antes de Cristo, tenga que vivir ciertos procesos. Entonces, usted decía, el Espíritu Santo cuando no ha venido al corazón, esa expresión tiene que ver con que no mora por causa de no recibir a Cristo, porque Cristo es la puerta. Entonces, Él es la puerta a la entrada de toda la herencia, a la entrada de toda la dinámica del cielo al hombre, a la humanidad. Entonces, antes de esa entrada, el hombre natural, gobernado por su mentalidad natural, por sus 5 sentidos, por la forma en que él percibe la vida. Automáticamente conoce a Cristo, trasciende a un nuevo nivel que es el hombre carnal, que carnal todos pasamos por ahí, porque carnal tiene 2 connotaciones. Una, que es un proceso de madurez, porque aún siendo niño, en nada diferimos del esclavo. Es necesario que nosotros nos desarrollemos. Entonces, sí creo que todos hemos de pasar por los procesos. El tema es cuánto dura cada proceso. Porque sería maravilloso conocer a Cristo desde que somos niños y tener una revelación de Cristo desde la adolescencia. Podría ser muy claro de eso, entendiendo llamado, propósito del reino de Dios. Muchas experiencias no viviríamos, muchas frustraciones no pasaríamos. Pues por eso es bueno que usted haya conocido a Cristo y ahora su hijo, Pablo, viene creciendo en un ambiente donde Cristo se menciona para todo. O sea, el niño a corta edad va a conocer a Cristo. Entonces su ámbito natural va a ser muy corto por causa de la herencia suya, porque la fe se hereda. Luego de eso, el ámbito carnal, que es la parte donde él va a empezar a crecer, porque va a ser un bebé, y cuando lo entendemos en la Sagrada Escritura, en Gálatas 4, nos enseña que aunque es heredero el niño, que ya es heredero de la promesa del Señor, sigue siendo esclavo por falta de conocimiento. Entonces, ese conocimiento espiritual, cuanto más temprano empieza, más temprano empieza a dar fruto. Entonces empezamos a trascender al hombre espiritual. Ahora, interesante esto, que aun siendo espiritual, según Gálatas 3, dice que aunque siendo espiritual, podemos volver a ser carnal. Habiendo empezado por el espíritu, terminemos otra vez en la carne. Entonces, es un tema de mantenimiento en nuestra relación para poder llegar a ámbitos mayores. Entonces, el hombre espiritual es cuando nosotros empezamos a ser más extremadamente obedientes a la palabra del Señor, a ser guiados por la palabra, a ser guiados por el Espíritu. Que eso tiene que ver, no tiene que ver con cuánto sé, sino con cuánto estoy dispuesto a obedecer. Es el arranque. Pastor, pero una pregunta. Cuando hablamos de los 3 tipos de hombres y le preguntáramos a las personas cuál quisieran ser, todos nos van a decir el espiritual, ¿no? La pregunta es, ¿será que de alguna manera nosotros pudiéramos estar viendo de forma despectiva el natural, el carnal, y no más bien ver el provecho que esto tiene, de que es un proceso y que entre más rápido me abra y lo entienda, más rápido va a ser el tiempo que perdure en cada uno de ellos? Yo creo que nosotros tenemos la tendencia a ver la vida como un producto terminado. Entonces muchas veces nosotros queremos las cosas hoy, o sea, que suceda ya. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de que la vida son procesos continuos. Me gustaba mucho lo que decía el pastor Vladimir, porque cómo nos mantenemos en el hombre espiritual, cómo nos sostenemos en ese diseño de Dios,
Entonces tiene que ver con un proceso de mantenimiento continuo. Entonces, estar en la condición natural, estar en la condición carnal o estar en la condición espiritual, lo que debe llevarnos a una reflexión de cómo yo, en la posición donde estoy consciente de que necesito avanzar hacia el diseño de Dios. Entonces, ser natural no es una posición que la deberíamos de ver despectivamente, pero sí es una posición donde nosotros no nos podemos aferrar. Y muchas veces nos aferramos por nuestro conocimiento, muchas veces nos aferramos por las experiencias de vida, porque todo lo percibimos desde un ámbito natural. Ahora, todo esto es según la Sagrada Escritura. No es percepción nuestra. Es correcto. Lo que la Biblia habla, encontramos 3 tipos de hombres. Ahora, ¿qué es la dificultad? La dificultad es que si nos quedamos en el natural, todas las circunstancias de la vida las vamos a resolver desde ese ámbito, o sea, según nuestra fuerza. O sea, es como que hubieran 3 pares de anteojos. Es correcto. Un anteojo para ver la óptica natural, el otro anteojo que logra ver desde la óptica carnal y el otro que logra ver desde la óptica espiritual, que literalmente es ajustada a la visión de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? Qué cansado se vuelve tener una percepción de la vida desde lo natural, porque es la percepción donde todo lo que yo hago, lo hago según mi fuerza. Y ahí donde las personas muchas veces nos podemos sentir abrumadas, es ahí donde las personas nos podemos sentir que las cosas salen de control, porque las estoy enfrentando según mi propia capacidad. Y nuestra capacidad desde nuestra naturaleza humana es limitada. Pero cuando hacemos la transición a lo espiritual, el lente cambia. El lente, yo diría, se volvería más poderoso, sí, más profundo, una visión más amplia. Entonces, cuando llegamos a esa visión, nosotros vamos a enfrentar ya las cosas no desde nuestra naturaleza humana, sino desde la perspectiva de Dios. Mire lo que dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu segará vida. Ahora, en Romanos 8, es más, Romanos 7, 21, 22 y Romanos 8, Pablo nos muestra una lucha. Porque tampoco es un tema de hoy para mañana, ¿verdad? Como usted decía, es un proceso. Y Pablo lo revela en una lucha. Una lucha que dice, yo veo una ley en mis miembros, hablando de la carne. Yo veo una ley que me empuja a tomar decisiones según mis miembros. Pero hay otra ley en mi mente y ellas dos se contradicen. Porque aunque yo quiero hacer lo correcto, termino haciendo lo incorrecto. Y dice una frase, miserable de mí. Él está planteándolo desde la incapacidad del ser humano que en su propia fuerza pueda trascender. Sin embargo, en Romanos 8 empieza a hablar diferente. Y empieza a hablar, y es más, el título es La vida en el Espíritu, Romanos 8. Empieza a hablar de cómo por el Espíritu que vivifica la carne, en Romanos 8:11, nosotros podemos ser ahora y actuar en una dimensión diferente, en una óptica diferente. Entonces se me viene el significado de ceguera espiritual. Ceguera espiritual es la incapacidad que tiene el hombre de poder ver la vida desde la óptica de Dios. Entonces, son ámbitos de ceguera. O sea, no podemos ni leer ni ver lo que Dios quiere desplegar. Es como que muchas cosas no se den. Y vos la puedes ver de muchas maneras. Una, porque algo está en contra tuya. Dos, porque es posible que Dios no lo haya permitido porque no conviene. Según su óptica, pudiera él determinar que fue porque no pudo, por falta de esfuerzo, debió haber hecho algo. Pero según la óptica de Dios, que conoce todo, el pasado, presente y futuro, entonces pueda que no convenga. Entonces, cómo yo dimensiono la vida depende de qué ámbito estoy. Si soy hombre natural, hombre carnal, hombre espiritual. El carnal lo va a traer la carne. Y todo lo que siembre de la carne le da fruto de la carne y dice que es corrupción. Corrupción en este sentido tiene que ver con que no está en línea el objetivo principal. Se corrompió la dirección, se perdió la dirección. Se deterioró, no dio al blanco. Entonces creo que en el próximo segmento podemos seguir desarrollando esta idea. Y en unos segundos estamos de vuelta con ustedes.